sur de Wisconsin o vía internet www.radiolatina5.net. Les comentaba antes de irme al corte comercial, después de platicar con el profe César Martínez, que es el delegado representativo de la sección 22 de Oaxaca, que tendríamos una tremenda entrevista, que gracias a Víctor Gutiérrez Olivares, que nos permitió contactarnos, con el doctor Arturo Barraza Macías, que es docente investigador del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Y bueno, pues ya lo tengo aquí en vivo y en directo, al cual le damos la bienvenida para hablar de la educación mexicana. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Bien, bien, aquí listos. Cuéntenos, profe, primero yo creo que la pregunta reglamentaria, ¿qué opina usted de la educación de nuestro país en este instante? La educación tal como está, sí hay que reconocerlo, que le hace falta un cambio, pero estamos hablando de un cambio integral, no estamos hablando de una reforma laboral, que son dos cosas diferentes, y menos estamos hablando de una reforma laboral que toma a los maestros como sus enemigos, ¿sí? Desde la década de los 70 ha insistido mucho que un verdadero cambio educativo solamente se va a lograr si se tiene de lado a los maestros, que son los principales actores, y en este caso no se está dando. Profe, y en el conflicto específico de la CENTE, porque personas como usted tenemos que aprovecharlos para que nos dé su opinión y apreciación, ya que usted es investigador de CONACYT, ¿qué opina usted de las exigencias de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? En general estamos hablando de que estamos enfrentando dos tipos de condiciones laborales diferentes. La CENTE exige sus condiciones laborales tradicionales con las cuales se ha movido, cosas en las cuales en algunas ya no estoy de acuerdo, creo que se ha abusado en algunos aspectos, pero por otro lado también las condiciones laborales que plantea la reforma no son totalmente las más adecuadas, creo que algunas son totalmente inadecuadas y más sobre todo la forma en que está implementando. Entonces creo que sí debería, no lo veo fácil, pero creo que debería haber un diálogo. Si realmente hubiera disposición de parte tanto de la CENTE como de lo que es el gobierno, podríamos buscar términos medios donde realmente se estuviera hablando de lo educativo y se estuviera privilegiando lo educativo, ¿sí? Y que las condiciones laborales, aún sin afectar totalmente, fueran las más adecuadas para el logro de los objetivos educativos. Creo que aquí estamos en dos extremos que tienen algunos vicios y algunos errores ambos extremos y que no han querido sentarse a dialogar verdaderamente, buscar un término medio que realmente nos permita, uno, respetar algunas condiciones laborales que son correctas exigir, pero por otro lado también quitar algunas condiciones laborales que no nos ayudan al logro de los objetivos de la educación. Decía otro investigador del Colegio de México, profe, lo siguiente, y me refiero a Gil Antón, decía que no podemos hablar de una reforma educativa, profe, cuando de antemano estamos utilizando nada más un protagonista para que la educación en México pueda repuntar, y hablaba específicamente de que no partimos por evaluar nada más a los maestros para encontrar la solución del problema, cuando el problema está en la propia infraestructura de las instituciones educativas donde se imparten la educación a los mexicanos, y el problema está también vamos, ¿cómo le puedo llamar?, en la radiografía de esta carencia por parte de los funcionarios públicos para poder encaminar la educación de décadas atrás. Entonces, yo sí me gustaría preguntarle a usted, profe Macías, lo siguiente: ¿realmente considera que esta propuesta de reforma educativa traiga consigo el fin de mejorar el nivel educativo de los mexicanos? No, así tajantemente lo digo, es una reforma laboral que lo único que busca es tener mayor recurso económico para el Estado, para el gobierno específicamente, pero que no está pensando en ninguna condiciones que permitan realmente elevar la educación. Si estuviera pensando en eso, hay muchas áreas de la educación que tendrían que haberse tocado primero y que se han insistido durante décadas. Estamos hablando no solamente de la infraestructura, hablamos de la gestión escolar, hablamos de la docencia que va más allá del enfoque de competencias, hablamos de la formación de docentes, o sea, hay muchas áreas que son prioritarias que realmente, si se trabaja en ellas, sí permite tener una posibilidad de crecimiento, de mejora de la educación. El aspecto laboral y pelear contra las exigencias laborales, lo único que quiere es que el gobierno se capitalice, eliminando prestaciones, eliminando recursos económicos a los trabajadores de la educación. Sí, obviamente para otros fines que si fueran también para invertirlo en educación a lo mejor no habría problema, pero sabemos que aquí en México eso normalmente no sucede. Pues yo creo que muchos compartimos su opinión, profe, y yo creo que nos deja
pues un escenario de verdad donde la sociedad, a través de los medios, a través del gobierno, la quieren fracturar, porque ahora en el último mensaje de Osorio Chong nos habla que está colocando la gente en medio de la sociedad y la están lastimando, como si el gobierno no lastimase a la sociedad. ¿Qué le deja este mensaje de Osorio Chong a usted como investigador del CONACYT? Yo creo que desde hace tiempo, y no nada más yo, sino la comunidad de investigadores a nivel nacional se ha pronunciado contra esta forma de estar haciendo la política y de estar implementando la reforma educativa. Si ese linchamiento mediático contra los maestros, esa agresión, ese acoso laboral contra los maestros, no creo que nos lleve a nada bueno, y más cuando se va con mensajes de este tipo a la sociedad civil, muchas veces gente que no tiene la información adecuada y va a interpretar otras cosas. Entonces está haciendo uso de querer involucrar a terceros por parte del gobierno para legitimar su discurso. Pero creo que es totalmente erróneo, no creo que nos ayude. Ya hemos tenido etapas en México muy difíciles, como fue la época cuando Lázaro Cárdenas quiso implementar la educación socialista y otra serie de reformas que ha habido, donde se involucra a la sociedad para un discurso maniqueo, un discurso de polaridad, y no nos ayuda. O sea, la sociedad se fractura, la educación se fractura. Estamos haciendo un juego de suma cero donde no va a haber ganadores. Creo que aquí esto es importante recalcarlo. Creo que el gobierno, a pesar de obtener mayores recursos económicos, quitando prestaciones y consideraciones laborales, no va a resultar ganador, como se ha visto en las últimas elecciones. Los maestros no van a resultar ganadores y la sociedad tampoco va a resultar ganadores. Estamos en un juego donde todos estamos perdiendo. Profe, pregunta un titular de nuestra programación, Jorge Vázquez, también Autodefensa de Michoacán, una persona que, siempre se involucra en todo este tipo de acontecimientos que se suscitan en México, movimientos sociales, y hace este cuestionamiento. ¿Qué parte, profe Barrazas, usted considera, dentro de los reclamos laborales de los maestros, que pueden o deben continuar, desde la óptica suya? Los que deben continuar. De los reclamos que hacen los maestros, específicamente la CENTE. Los reclamos que hace la CENTE. Yo creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con la mejora de las instituciones, tiene que ver con las consideraciones laborales. Específicamente, yo estaría de acuerdo en que se sigan considerando las prestaciones laborales, que no se afecte el sistema de jubilación y de pensiones de los maestros. Creo que son ganancias laborales muy bien ganadas, valga la redundancia, y que se deben de hacer. Las investigaciones nos han demostrado, ¿no? A mayor cantidad de trabajo, la gente produce más. Entonces, el hecho de que se esté haciendo trabajar en escuelas de jornada de tiempo completo, el hecho de que se agreguen días al horario de clases, no necesariamente implica mayor calidad educativa. El hecho de que sea un maestro trabajar más años no implica necesariamente calidad educativa. Creo que ya son condiciones adecuadas. También lo de una auténtica evaluación, que vemos todo el mundo que lo que está haciendo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y que ellos mismos han reconocido, es una pésima o un remedio de evaluación. Creo que también el exigir una evaluación que no sea punitiva, porque sabemos que hay dos grandes tendencias en evaluación: la que busca certificar, controlar, que es la que está aplicando el gobierno, pero también la evaluación que busca orientar todo el esfuerzo a la mejora. Creo que eso también no se ha tomado tanto en cuenta y tenemos que buscar cambiar la forma de evaluación, una evaluación que permita la mejora, no una evaluación que sea para certificar o controlar. ¿Y cuál de esos reclamos usted considera excesivos? Creo que no sé si se dan todos los casos, pero en algunos casos se habla mucho de la herencia de plazas, de la venta de plazas, del acomodo de plazas. Creo que aquí se ha abusado también mucho al grado de que muchas veces se mete a gente sin el perfil adecuado. Entonces vemos que hay muchos problemas, y no nada más porque no tengan el perfil, no tienen la vocación. Entonces, ¿qué resulta? Que si yo no tengo el perfil, como que ya llego, y si me interesa, me gusta, trabajo bien. Pero si no tengo la vocación, son los maestros que entran apáticos, totalmente anómicos, y que ni siquiera se comprometen con el trabajo docente. Pues ese tipo de maestros sí está perjudicando la educación, y creo que una cosa es una prestación, un apoyo a los trabajadores, y otra cosa es abusar a veces en este tipo de situaciones, que algunas secciones lo han llegado a hacer, de que porque es hijo de maestro puede heredar plata, o dejarle la plaza, o dejarle otro tipo de plaza. Creo que si no se cuentan con perfiles adecuados, o con gente con una vocación real de educación, se está abusando en ese sentido. Profe, déjeme cerrar con una pregunta que me parece muy certera, y qué mejor con una especialista en educación como es el profe Barrazas, que está de visita en Michoacán y que es investigador del CONACYT. Profe, si usted fuese invitado a una comisión
para analizar esta reforma educativa, ¿qué le quitaría o qué le agregaría a la misma para que fuese equitativa en los escenarios donde los tres protagonistas que se hacen partícipe de la misma sean beneficiarios? Lo primero que yo agregaría sería la estrategia con la que se está implementando. Si creemos que, y esto no lo digo yo, es un saber básico de cualquier teórico de las ciencias políticas, que cualquier política, y más cuando son políticas nuevas, deben de implementarse gradualmente. Y entonces aquí estamos viendo cómo el gobierno de repente masifica la evaluación aún sin tener condiciones para hacerla. Entonces yo creo que esto debe darse con una gradualidad y debe irse piloteando los primeros procesos de evaluación, identificarse las fallas, los errores, si es que se quiere seguir en esa línea de la evaluación y realmente hacer evaluaciones que tengan que ver con el contenido y con las habilidades docentes, porque luego le están preguntando a los maestros hasta de leyes y normatividades, que eso, no por saber yo mucho de leyes, o mucho de normatividad, o mucho de convivencia, asegura que soy un buen maestro. Entonces yo trabajaría sobre un proceso gradual de implementación de la política y sobre verdaderas evaluaciones que recuperen lo que realmente debe saber un maestro para ser un buen maestro, porque si no estamos premiando el que sabe más leyes, el que sabe más rollos de convivencia, de bullying, ese tipo de cosas, pero no necesariamente esa persona es el que mejor trabaja frente al grupo y el que logra mejores aprendizajes con sus alumnos. Ahora, dos escenarios: la sociedad mexicana en algunos casos y en algunas regiones fracturada. Unos padres de familias dicen que ya no digieren ni soportan este tipo de ausencias de los maestros. Y por otro lado, otra sociedad que dice apoyémoslo porque es un movimiento social y en estos movimientos se gesta la democracia de México. El profe Arturo Barraza Macías, ¿qué diría? Pues eso está para pensar, porque creo que en algunos casos ambas partes tendrán razón, pero en algunos casos, porque así como podemos criticar que el gobierno a través de los medios malinforma a la sociedad y hace un uso muy discrecional de la información para manipular a la sociedad, también hay que reconocer que muchas veces hay maestros que utilizan ese tipo de estrategias para malinformar a la sociedad. Sí, yo creo que aquí lo importante sería tener una sociedad perfectamente informada, que supiera lo que está pasando y tomara decisiones al respecto de apoyar una u otra parte. Creo que lo que sí es cierto es que estamos polarizando la sociedad. Eso sí está quedando claro. Creo que se está polarizando al involucrar a los padres de familia y creo que de entrada cada parte está involucrada en querer ganar y no le importa realmente llegar a un asunto de mutuo acuerdo donde realmente haya algo beneficioso para todos. Creo que los padres de familia corremos el gran riesgo de que si se siguen involucrando se puede desbordar, ellos pueden seguir sus propias reglas, sus propios criterios de lucha e inclusive pueden tener sus propias exigencias. Y entonces vamos a polarizar todavía más la situación, vamos a diversificar más las demandas y esto se nos puede todavía complicar más. Creo que en ese sentido el gobierno está actuando muy, muy mal al permitir que se desarrollen estos procesos y al fomentarlos el mismo. Creo que está creando un pequeño monstruo que no sabemos a dónde puede llegar a parar con el involucramiento de los padres en este proceso. Profe, no me resta más que comprometerlo la próxima semana que hablemos en una entrevista exclusiva en la comodidad, porque gracias a Víctor Gutiérrez Olivares está deteniendo ahorita el teléfono, pero nos gustaría que se comprometiese la próxima semana para entablar un diálogo, una especie de triángulo donde participara Víctor y ustedes, donde usted se encuentre y así nuestra audiencia tenga un perfil más amplio. ¿Qué le parece? De acuerdo. Entonces sí, yo me pondré en contacto con el profe Víctor para que definamos la fecha, si es el jueves o el viernes próximo, y hacer ese triángulo con la conferencia y abrimos un debate de la educación en México. ¿Qué le parece? De acuerdo. Bueno, pues yo le agradezco, profe Arturo Barraza Macías, muchísimas gracias por informar a nuestra comunidad hispanoparlante desde una óptica de un investigador del CONACYT. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pues amigos radioescuchas, no me resta más que agradecerles a todos y a cada uno de ustedes y seguimos con un corte comercial. Esto es Radio Latina 5.0 y nuestro objetivo es buscar un acercamiento más a la verdad.